cordial saludo. 15 de noviembre, miércoles de la semana 32ª del tiempo ordinario. Estoy seguro que a muchos de ustedes, como a mí, nos preocupa la situación del país. Y cuando nos ponemos a mirar el espectro político en todas nuestras regiones, en Latinoamérica, en algunas regiones de Europa, nos damos cuenta de una realidad muy similar. Infortunadamente, los gobiernos que deberían estar al servicio de los ciudadanos se han convertido en opresores, en verdugos, personas que llegan al poder para servirse a sí mismas, para satisfacer sus egos, para sentirse poderosos. Es muy difícil ver hoy en nuestras naciones un político que dignifique la política. Ahora tenemos una cantidad de politiqueros queriendo servirse a sí mismos y que buscan sus propios intereses. Políticos que son capaces de incendiar y destruir un país para llegar al poder y después presentarse como faros de la moral y la verdad. Son capaces de atropellar y dañar al otro, de atentar contra los derechos humanos y después se indignan porque alguien quema un muñeco con su rostro. Yo creo que al mejor estilo de Satanás, el padre de la división y la mentira, los políticos de hoy han logrado su cometido al dividir a los ciudadanos. Entonces nos han vendido la idea de que aquel que no comparte mi visión política es el enemigo. Y terminamos como borregos defendiendo al uno o al otro y enemistándonos con los demás. Y aquellos que no apoyan ni al uno ni al otro, entonces son atacados por los dos bandos. ¿Qué nos ha pasado? Y por eso es que los países no progresan, porque en lugar de unirnos para defender y reclamar nuestros derechos, terminamos peleando y defendiendo a otro que ni nos conoce ni le interesamos. Pero todo esto tiene una causa y es que la mayoría de nuestros gobernantes y políticos no son temerosos de Dios, no conocen y no respetan su palabra. Y por eso la liturgia de la palabra en este día nos trae en la primera lectura el capítulo 6, versículos del 1 al 11 del libro de la sabiduría. Unas palabras que deben entender los padres de familia como cabezas del hogar, que deben entender los directores, rectores, jefes administrativos de las instituciones y empresas, pero sobre todo los gobernantes, los políticos. Y nos dice la palabra de Dios: escuchad, reyes, y entended. Aprended, gobernantes de los confines de la tierra, prestad atención. Los que domináis multitudes y os sentís orgullosos de tener muchos súbditos. El poder os viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Si la autoridad que reciben nuestros políticos, nuestros gobernantes, viene de Dios, pues a Dios deben responder. Y es una autoridad para ponerla al servicio del pueblo, no para servirse ellos mismos. Y continúa el texto. Él examinará vuestras acciones y sondeará vuestras intenciones. Al pueblo lo pueden engañar,
le pueden hablar bonito, le pueden pintar unicornios. Hay muchos que caen, otros no, mas a Dios nunca lo podrán engañar. Y hay de aquel que se burle de Dios. Continúa el texto. Porque siendo ministros de su reino, no gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni actuasteis según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, y al grande, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues él hizo al pequeño y al grande, y de todos cuida por igual, pero a los poderosos les espera un control riguroso. A vosotros, soberanos, dirijo mis palabras para que aprendáis sabiduría y no pequéis. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados, y los que se instruyen en ellas encontrarán en ellas su defensa. Así pues, desead mis palabras, anheladlas y recibiréis instrucción. Muchos nos quejamos y nos angustiamos por la situación de nuestros países. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando tengamos gobernantes temerosos de Dios. Y hay muchos que no quieren mezclar política con religión. Pero miremos, desde que hemos sacado a Dios de la política, esto es un desorden, un caos, y no hay verdaderos líderes al servicio de las comunidades. ¿Qué deben hacer los políticos entonces si quieren agradar al Señor? Ya nos lo ha dicho el texto de la sabiduría: conocer, respetar y cumplir las leyes divinas. Y lo completa el Salmo 81. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Y luego nos presenta la liturgia el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17 del 11 al 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y en este texto, de los 10 leprosos curados, que solo uno, extranjero, vuelve a dar gracias, qué bueno que ahora nosotros también nos examinemos a la luz de esta palabra. Nosotros somos personas profundamente ingratas. ¿Cuánto nos da el Señor? ¿Cuánta bondad, cuántas bendiciones recibimos de Él diariamente? ¿Cuánto llenamos los templos en una peregrinación, en una promesa, para ir a pedir? Pero a la hora de dar gracias, ya no hay quien. Mis queridos hermanos,
Al Señor le gusta el corazón agradecido. La religión es importante, por eso Jesús cumple con la ley y manda a los leprosos a que se presenten al sacerdote. Pero es más importante el encuentro con Jesús. La experiencia religiosa es una consecuencia del encuentro con Jesús. Primero la experiencia del amor de Dios en la vida para poder vivir la religión con el verdadero sentido que tiene. Y solo uno se devuelve a dar gracias. Solo uno vuelve al encuentro con Jesús. Solo uno reconoce de quién ha recibido esa gran bendición de ser limpio, curado en su cuerpo. Y nosotros podemos ser de esos que pedimos y pedimos y a la hora de dar gracias no lo hacemos. O nos contentamos con el cumplimiento de los preceptos religiosos. ¿Y dónde queda la experiencia de Jesús vivo y resucitado en nuestras vidas? ¿Dónde queda nuestra capacidad de agradecerle? Leía esta semana en una red social, cuidado con servir a Dios sin Dios. Por eso, aquellos que sirven al altar, que predican el evangelio, los misioneros, los catequistas, los pastores, pueden estar sirviendo a Dios sin una experiencia de Dios. Primero es la experiencia con Jesucristo vivo y resucitado y luego una sana religión, una sana vivencia religiosa. Miren, estamos a 15 de noviembre y ya en muchas casas hay luces, hay árbol, hay pesebres o nacimientos. Y yo me pregunto, ¿por qué tan pronto? Bueno, entre gustos no hay disgustos y para gustos los colores, dicen por ahí. No quiero que esto suene a crítica, sino más bien a una autoevaluación. ¿Por qué nos gusta tanto la Navidad? ¿Y por qué nos apresuramos a vivirla desde antes? ¿Por qué? Nos gustan las luces, los adornos, los regalos, la música, que entre otras cosas es mucha de doble sentido, unas cosas muy mundanas. Nos gustan los regalos, la natilla, los buñuelos, los dulces y manjares. ¿Cuántos de nosotros vivimos con fe la Eucaristía del 24 de diciembre para darle gracias a Jesús? La Navidad fue una cosa muy distinta a lo que nos ofrece el mundo consumista y materialista hoy. Jesús nace en la humildad, sencillez y silencio de un pesebre. Y la Navidad es para darle gracias a Dios que se hace hombre. ¿Por qué? Porque nos ama para nuestra salvación. ¿Cuántas veces la fiesta de Nuestra Señora, la Bienaventurada Virgen María, el 8 de diciembre, con las vísperas y la celebración de las velitas el 7, se han convertido en un carnaval de borrachines, de peleas y desorden? Y es una fiesta religiosa. ¿Cuántos oramos el rosario y vamos a la Eucaristía a dar gracias? Mucho cuidado, que hay familias enteras que durante estas festividades navideñas celebran todo, menos la Navidad. Se quedan sin la Eucaristía, se quedan sin la experiencia de Dios en la familia. No seamos como esos leprosos que recibimos bendiciones y después no nos acordamos. Es necesario volver a Jesús a darle gracias. Pidámosle al Señor que nuestros gobernantes se conviertan, vuelvan sus ojos a Él, entiendan que de Él han recibido la autoridad y el poder y se dediquen a servir a los ciudadanos, a los hermanos. Y pidámosle que a nosotros
nos regale el don de la gratitud. Feliz día, que el Señor les bendiga.